pasaría el uso de la palabra a Arturo Cerón, del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, que nos hablará sobre la política social en el Distrito Federal y el bienestar subjetivo. Adelante, Óscar. Sí, muchas gracias. Gracias a los participantes por acudir a este evento y a las autoridades que me invitaron a esta presentación. Voy a platicarles un poco lo que es la política social en la Ciudad de México, probablemente muchos lo conozcan, y lo que hemos hecho en el tema de utilización de herramientas de bienestar subjetivo. Les quiero comentar que más o menos en el 2002, cuando conocí al doctor Mariano Rojas, que fue mi asesor de tesis, me dijo que, me invitó más bien dicho a apoyarlo como asistente de investigación ahí en el SNI con los temas que él manejaba. Y a partir de ahí me llamó la atención y tuve el privilegio de hacer una tesis sobre el tema de bienestar subjetivo e ingreso y sus problemas de causalidad. A partir de ahí, con este trabajo que realicé con el doctor Rojas, en los diferentes lugares en los cuales me he podido enfrentar a la vida profesional, principalmente con el tema de programas sociales, empezamos a trabajar en algún momento en evaluaciones externas de programas sociales, donde empezamos a poner en algunas de las preguntas de los instrumentos que captábamos para los beneficiarios para poder valorar los impactos de los programas, preguntas que tenían que ver con bienestar subjetivo. Pero obviamente hay términos de referencia de los programas sociales, se tiene que cumplir ciertas especificaciones y pues no podíamos abarcar mucho. Lo manejábamos y tenemos ahí el banco de información para otras experiencias, a lo mejor para una publicación de artículos de qué cosas habíamos encontrado, por ejemplo, en el programa de IMSS Oportunidades, el programa Tu Casa, que son de Cedesol. También hicimos algunas cuestiones en programas del Cencida, metimos algunas cuestiones de satisfacción de los enfermos de VIH. Y después, cuando me integré al equipo de gobierno del anterior jefe de gobierno, del licenciado Ebrard, un día nos propusieron, en ese momento que era secretario de Educación, el doctor Mario Carrillo Huerta y su servidor, también compañero del doctor Mariano Rojas en algún momento determinado, echar a andar unos programas sociales dentro de esta política social del gobierno de la Ciudad de México. Este programa social del que voy a hablar, la que sigue, por favor. ¿Con esta? No sabía. Pues creo que no, ¿verdad? Mejor a ver. Siempre la tecnología es terrorífica. Pues no, mejor, allá ayúdame, ¿no? A ver. Mejor lo controlamos desde allá, ¿no? Perdón, el jefe de gobierno nos indicó, en ese momento, estamos hablando del 2007, echar a andar un programa de apoyos económicos a estudiantes de bachillerato que se conoce aquí en el DF como programa Prepa-Sí, y nos pidió presentarle una propuesta de línea de base para esta población. Encontramos que íbamos a beneficiar más o menos a 210,000 beneficiarios en toda la Ciudad de México, involucrando todas las escuelas públicas de la ciudad, sea Universidad Nacional Autónoma de México, CCH, Escuela Nacional Preparatoria, IPN, vocacionales, colegios de bachilleres, CONALEPS, entre todos los subsistemas que existen en la ciudad. Pero el jefe de gobierno nos pidió que no quería nada más el hecho de que se les diera el apoyo económico, sino que quería, o se había dado cuenta con algunos datos de INEGI, que esta población de jóvenes, más o menos habíamos calculado que eran 110,000 jóvenes, más o menos en edad de 15 a 19 años, que estaban teniendo problemas de rezago educativo, pero que este rezago educativo estaba altamente relacionado con el tema del rezago social, con problemas de tejido social. Entonces nos dijo que le interesaría un concepto que le llamó actividades en comunidad, donde los jóvenes, se podía captar qué es lo que los jóvenes sentían con respecto de la ciudad y en base a eso impulsar algunas acciones y programas para que esto no se creara un problema fuerte. ¿Qué significa este problema fuerte? Como ustedes saben, bueno, para los que somos más capitalinos o que estamos viviendo más con la vida cotidiana de la Ciudad de México, hay lugares de la Ciudad de México complicados, como el caso de ciertas regiones o colonias de Iztapalapa, o ciertas colonias y regiones de algunas, por ejemplo, Gustavo Madero, en algunos lugares del mismo Coyoacán, donde se había encontrado que había una alta tasa de deserción de jóvenes, pero que además se encontraban altas tasas de incidencia delictiva en jóvenes. Entonces quería el jefe de gobierno que esos jóvenes que ya estaban insertados en educación media superior, pues no dejaran sus estudios por motivos económicos, pero que además a estos jóvenes se les diera algo más, un plus, que tuviera que ver más con el aspecto de su bienestar. Entonces, en función de esto, yo con el doctor Carrillo le ofrecí que pudiéramos empezar a hacer unas encuestas sobre percepción de los jóvenes,
que entre comillas, pues él ya sabía que le iba a meter el tema de bienestar subjetivo, y empezábamos a ver algunas cuestiones sobre sus condiciones o dominios que, que nosotros los podíamos utilizar y en función de eso hacer acciones o programas, subprogramas más bien dicho, que ayudan a esa población beneficiaria. En función de eso, se encontraron algunas características sobre las actividades, usos y tiempos de los jóvenes, y a partir de eso se hicieron programaciones de espacios, convenios con universidades, convenios con instituciones de educación media superior para ofrecer otro tipo de actividades a los jóvenes para que pudieran tener espacio y realizar esparcimiento o actividades entre ellos mismos. Entre ellas, por ejemplo, en el 2008 se impulsó el tema que me imagino que muchos de ustedes han vivido en Reforma, los domingos hay un paseo dominical. Originalmente nació como un espacio donde los jóvenes de Prepa Sí iban a empezar a hacer ciertas actividades y después de ahí la Secretaría de Medio Ambiente tomó la bandera para impulsar una campaña que fue tan fuerte que si ustedes ven muchas de las personas en convivencia en familia, ahorita que estaba hablando Óscar Gómez de la cuestión de la familia, el esparcimiento familiar y el uso del tiempo libre, fue un éxito en la política pública del gobierno de la Ciudad de México porque al principio teníamos una afluencia muy pequeña de gente que le llamaba la atención el hecho de sacar la patineta, sacar el perro, y después se volvió en una actividad fuerte del gobierno de la Ciudad de México porque teníamos que ofrecer muchas actividades, no nada más para los beneficiados de un cierto programa, que era Prepa Sí. Después tuvimos que crear espacios para los adultos mayores, del programa de adultos mayores, que son más de 400,000 beneficiarios, o en su caso, cuando tuvimos que atender a otro tipo de actividades, por ejemplo, actividades de la Secretaría de Salud con respecto a obesidad, esparcimiento, y al uso de la bicicleta, que después de esto vinieron un conjunto de políticas que me imagino que conocen, como el prestar bueno, el de confinar espacios de bicicleta, el ecobici, y un conjunto de políticas públicas que nacieron de una experiencia de hacer una especie de, bueno, arrancamos con una pequeña encuesta que eran más o menos 1,200 beneficiarios, que nosotros encuestamos de manera estratificada de la población de educación media superior, y después se hizo otra encuesta mucho más grande de consulta ciudadana, donde se preguntaban, por ejemplo, se hizo la consulta del Plan Verde de la Ciudad de México y otro tipo de consultas para saber más o menos qué tipo de actividades iban a realizar los beneficiarios con esta cuestión del esparcimiento. Bueno, por ejemplo, en este caso, en los cuestionarios que nosotros levantábamos de manera anual a los beneficiarios del programa Prepa Sí, y les comento este Prepa Sí porque en algún momento determinado me tocó, aparte de evaluar el programa, me tocó operar el programa, pudimos hacer algunas encuestas que básicamente lo que tenían son la siguiente información: datos generales, características de la vivienda de los beneficiarios, características socioeconómicas, el desempeño con respecto al bachillerato, el impacto de los estímulos económicos, expectativas de los beneficiarios con respecto a sus expectativas de vida, actitud hacia la ley, motivación legal, moral y cultural, el asunto de los acuerdos, sanciones sociales, solidaridad, confianza y tolerancia. Estos esquemas es porque en ese momento el jefe de gobierno en su momento había tratado de impulsar un tema que maneja Antanas Mockus, que es el de cultura ciudadana. Entonces empezaban a meter ciertos esquemas que no nada más fueran actividades aisladas o a lo mejor, vamos a llamarla como una especie de innovación, sino que estuvieran fuertemente ligadas al tema de cultura ciudadana y cambios de comportamiento por parte de los jóvenes. Calidad educativa, el conocimiento de otros programas del gobierno de la Ciudad de México y actividades en comunidad. Iba a decir la que sigue, pero soy yo, ¿verdad? Entonces, en esa cuestión de la cultura ciudadana, empezamos a ver el tema de valores, actitudes, reglas mínimas de comportamiento, les digo con respecto a la metodología de Antanas Mockus, y por ejemplo, nosotros preguntamos, por ejemplo, si estaban de acuerdo con ayudar a las demás personas en caso de emergencias, ayudar a la población socialmente vulnerable o respetar las actividades que uno puede ayudar. Entonces, por ahí pueden ver los cambios en comportamientos. Fue interesante porque a partir de esto podíamos medir si los jóvenes estaban captando de mejor manera con las actividades que se le estaban dejando en los diferentes programas sociales que involucraban Prepa Sí, y más o menos encontramos cuestiones positivas con respecto a cambios de comportamiento influenciados por el mismo programa. Por ejemplo, en estos ciclos escolares también vimos en qué confía. Por ejemplo, aquí está la confianza en la familia, la confianza en los amigos, la confianza en los maestros, en los vecinos, en la iglesia, en el gobierno o en nada, medios de comunicación, sindicatos o partidos, ¿no? Ahí pueden ver y obviamente se pueden dar sus argumentos, pero esto fue muy importante porque a partir de eso se empezaron a hacer campañas de difusión. En ese año, estamos hablando de 2009 ya, el gobierno de la Ciudad de México empezó a lanzar campañas de comunicación y acercamiento hacia los jóvenes, ya sea por el Instituto de la Juventud o por el mismo programa Prepa Sí.
Por ejemplo, otra cuestión que en ese momento el jefe de gobierno en su momento quería ver era la confianza con el gobierno. Ahí pueden ver cómo se veía esta confianza. Obviamente tenía que ver mucho con el asunto de que si les dispersaban a tiempo su apoyo económico, qué tipo de actividades en comunidad realizaban, porque nos pasó también que habían actividades en comunidad que tenían que ser mejoradas porque los jóvenes se aburrían. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes van cambiando su comportamiento a lo largo de su edad adolescente, el gobierno tiene que innovar o buscar otras alternativas de mayor acercamiento y nos ayudaba o se ayudaba en ese momento a la toma de decisiones. También les preguntábamos si se sentían orgullosos de pertenecer, por ejemplo, a la familia, al país, a un grupo de amigos, a la escuela, a la ciudad, al barrio, colonia. Por ejemplo, vemos cómo los jóvenes se sienten altamente identificados con el tema de orgullosos a su familia. Y también un dato importante que le llamó la atención en su momento al anterior jefe de gobierno era el tema de la ciudad, porque a partir de eso se buscaban esquemas en los cuales el gobierno pudiera participar con los jóvenes en apoyo a ciertos sectores de la sociedad. Eso también llevó a que otros programas pudieran adaptarse a estos esquemas. Hay unos programas que impulsó el DIF que tienen que ver con la población en situación de discapacidad o con discapacidad, que también se empezaron a hacer algunos ejercicios que hicimos en levantamiento de información y mejoramiento con respecto a su percepción con respecto al programa o los programas que se tenían. ¿Consideras que la gente si cumplen con el acuerdo que tienen, porque esperan algo a cambio, es oportunista, si cumple cuando teman a recibir un castigo, si cumple con sus obligaciones? Esto tiene que ver mucho con lo que yo les había comentado al principio de que era el objetivo de las actividades en comunidad, cuando se quería ver un poco el asunto del tejido social de los jóvenes, para ver qué tipo de actividades se podían realizar en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí vemos las expectativas de los beneficiarios, la probabilidad de deserción de los beneficiarios, si se sentían poco o más probable de desertar. Este dato salió de un modelo econométrico que se realizó con un modelo Logit ordenado, donde veíamos un conjunto de variables que el programa trataba de influir y cómo esta se reflejaba en la probabilidad de que el joven desertara. Este tipo de cuestiones en otro momento si se pueden contactar conmigo, les puedo dar un libro que escribimos sobre este tema y ahí tenemos la econometría que se realizó. Por ejemplo, aquí vemos el cambio de los beneficiarios con respecto a la participación en actividades en comunidad. Aquí un tema importante que algunas veces en la Ciudad de México o la percepción de la ciudadanía fue cuando empezamos a ver que los jóvenes querían participar en organización de eventos. Muchas veces, por ejemplo, empezamos a realizar muchos eventos en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no nada más en el Zócalo, sino en explanadas delegacionales, pero era porque nosotros encontrábamos que los jóvenes querían ver ciertos temas, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, con respecto a las mismas actividades en comunidad, con respecto al cuando se dio el tema del Bicentenario de la Ciudad de México, del país, el Bicentenario de la Independencia. Entonces empezaron a buscar tipo de espacios y lugares o actividades que se pudieran realizar. Salieron de algunas de estas encuestas que nosotros podíamos manejar. Y, por ejemplo, ahí en la última parte de la gráfica se ve el tema de proyectos de mejoramiento barrial. Esto dio pie a, no nada más esto, pero fue un elemento para que el gobierno de la Ciudad de México sacar los dos programas, que actualmente se tiene uno es de coinversión, que es más o menos parecido al que maneja Cedesol, y otro de mejoramiento barrial. Y vino porque los jóvenes decían o manifestaban que querían un conjunto de proyectos para el mejoramiento de sus colonias, así como se le hicieron encuestas a otro tipo de población. Cabe aclarar que también muchas de estas cuestiones fueron captadas cuando se realizó el programa de desarrollo social de la anterior administración. Me voy a saltar aquí porque hubo una gráfica que nos saltamos, que es la expectativa de los beneficiarios con respecto a los estímulos del programa. Por ejemplo, cubrir con sus gastos escolares, seguir estudiando. Es que no le alcanzo a ver aquí, entonces la voy a ver desde acá, desde mi… Exactamente. Es que me lo están leyendo. La ciudad me toma en cuenta, reconocimiento del esfuerzo como estudiante, seguir estudiando, cubrir con sus gastos escolares. Esa parte fue muy importante porque en función de esto el programa se tuvo que abrir a un conjunto de actividades que no tenía contemplada. Por ejemplo, en la Ciudad de México se empezaron a dar fenómenos, por ejemplo, de suicidios más o menos como en el 2010. Entonces, automáticamente el gobierno empezó a generar líneas de atención a la población beneficiaria para escuchar a los jóvenes con muchas cuestiones complicadas en su entorno y en su edad que tenían. Por ejemplo, en el tema de satisfacción con uno mismo. En el tema de gobierno, la ciudad me toma en cuenta, se empezaron a generar un conjunto de actividades para que los jóvenes tomaran como parte de comités o consejos, y no nada más entre los jóvenes. Por ejemplo, en el caso hay un programa que se llama Niños Talento, que se generó un consejo de niños y niñas,
donde los niños empiezan a decir los sentimientos que tienen sobre su tiempo y uso de actividades, y a partir de eso, este programa Niños Talento lo que hace, aparte de dar un apoyo económico a los niños con calificaciones sobresalientes, es que se les da actividades extraescolares una vez a la semana. Entonces, a partir de esto, los tutores de este programa empezaron a actualizar su mejora, bueno, actualizar desde sus programas de estudios y de actividades hasta la oferta de opciones que podían realizarse. Sigas, 5 minutos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos ha ayudado. También el programa de adultos mayores de la Ciudad de México empezó a hacer algunas cuestiones de encuestas para ver este tipo de actividades. Pero también les quiero comentar un poco lo que hacemos en el Evalúa DF. Eso fue un poco de lo que hemos utilizado en este tema de bienestar subjetivo, ya directamente en programas sociales y políticas públicas. Pero además, en el Evalúa DF, en el Consejo, se han hecho encuestas con el uso del tiempo en los hogares. Y en esto, por ejemplo, que también en cualquier momento lo pueden utilizar en nuestra página de internet, el tiempo dedicado usualmente en el arreglo y aseo personal, tanto en días hábiles y días de descanso, que es interesante para un conjunto de acciones que está haciendo la Ciudad de México, los hábitos para comer, acompañados en días hábiles, tanto en comidas como en cenas, tanto por género. Hemos manejado algunas cuestiones de mediciones con respecto a si usualmente participan en el cuidado de otros miembros del hogar o los llevan regularmente a algún otro lugar. Quiero comentar que, por ejemplo, en este caso, el programa del adulto mayor, obviamente por las características de esta población que regularmente ante mayor edad tienen, ya hay acompañamiento de personas en el cuidado de los adultos mayores. Ha ayudado mucho este programa para poder realizar otro tipo de acciones y actividades sobre esta población. El tiempo de descanso en días hábiles, más de 6, más de 3 horas de 3 horas a 6, más de 2 horas a 3 horas. Eso también ha sido interesante para ver o valorar algunas actividades que tiene que hacer de políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. A ver, lo regreso para que lo vean. Luego viene el tiempo de descanso en días no hábiles, por ejemplo, nada, hasta 30 minutos, más de 30 minutos. Luego vamos a poner el tema del esparcimiento, respecto al esparcimiento de las personas al asistir al cine, al teatro, museos, conciertos. Esto ha sido muy importante porque para la Secretaría de Cultura lo ha permitido empezar a valorar cómo es que hacen su programación y opciones hacia la población, así como para otras actividades, como por ejemplo la Secretaría de Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Social. También vamos a ver esta que tiene que ver con el tema de esparcimiento, si se dedica tiempo o no le dedica tiempo. Es complicado a veces este tipo de cuestión del tiempo porque muchas veces depende, en el caso de las personas económicamente activas, al tipo de actividad que realiza. Entonces, en el GDF se tuvo un problema porque la gente regularmente, los servidores públicos trabajan más de 8 horas, entonces tuvimos que hacer correcciones con respecto a ese tema, algunas no muy exitosas que digamos, pero pues ahí vamos. La convivencia semanal, también hemos hecho algunos ejercicios. Básicamente, porque ya se me acabó el tiempo, les quería comentar que desde la Ciudad de México, ahora con el doctor Mancera, que es el actual jefe de gobierno, con estas mediciones y con este trabajo que hemos hecho de buscar hacia la gente y lo que dice la gente y la forma de bienestar subjetivo que nosotros tratamos de manejar en la Ciudad de México, hemos encontrado que sí tenemos que impulsar mucho el tema del tejido social. Se están haciendo muchos programas para fortalecimiento de esto en acciones, principalmente a las zonas más vulnerables de la Ciudad de México. Comento, por ejemplo, yo hablé del tema de Iztapalapa, hay zonas de Iztapalapa, de Ermita Iztapalapa, que son muy complicadas y que ahí es donde vamos a empezar a trabajar, o que el gobierno de la Ciudad de México va a empezar a trabajar o identificó. También se tiene que ver con el tema de esparcimiento a nuestra población beneficiaria. Les quiero comentar, por ejemplo, el programa del adulto mayor ya está echando a andar un tema que ellos le llaman turismo social, donde se llevan a paseos turísticos a los adultos mayores y que ha tenido un éxito muy fuerte, que ya no se da abasto el programa de adulto mayor para ofrecer lugares a donde van a llevar a los adultos mayores. Hay gente que se va a Acapulco, que se van en la misma Ciudad de México y que se desbordó. ¿Por qué? Pues porque mucha gente adulta mayor pues no tienen los medios para poder realizar un espacio, un tiempo para las vacaciones, ¿no? También se han realizado trabajos, por ejemplo, en el tema de desarme voluntario. No sé si sepan que la Ciudad de México está haciendo una campaña muy fuerte de desarme voluntario, porque se encontró la relación con respecto al tejido social y porque algunos problemas que se han dado últimamente en la Ciudad de México se ha visto que es una forma en la cual uno puede contener este tipo de problemas. Pero bueno, también en temas de participación ciudadana, y se han realizado algunas cuestiones con respecto a los programas que tienen que ver directamente a la población, como les dije, el Niños Talento, Prepasí, que han sido modificados ahora con sus nuevos responsables. Pero bueno,
Esto básicamente es una presentación de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México con respecto a este tema. Es un tema que nos llama la atención a una parte que lo estamos impulsando y que en este momento les quiero comentar que el día de hoy se presentó el jefe de gobierno lo que ya es el programa de desarrollo del Distrito Federal, y los que son capitalinos pues están invitados a participar en estas consultas que se van a realizar, y si les interesa el tema de la medición del bienestar subjetivo y que nos ayuden a que el jefe de gobierno nos tome en cuenta para que podamos hacer más encuestas, pues ojalá y puedan votar en la consulta ciudadana para que podamos realizar este tipo de instrumentos. Muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias a Arturo Cerón por la ponencia y el apego al tiempo, muy amable. Le damos la bienvenida a Víctor Ortiz y paso el uso de la voz a José de Jesús García de la Universidad de Monterrey, quien nos va a exponer bienestar subjetivo y política pública en municipios. Sí, gracias. Sí. Pues igual que mis compañeros, yo agradezco a los organizadores, en especial a mi amigo Gerardo Leiva por la invitación personal que me hizo de estar aquí, por supuesto a Mariano y a Ricardo, que también estuvieron al pendiente de mi participación. Y en la mañana se hablaba de que ya se han dicho muchas cosas y los que me han precedido han hablado más o menos de lo mismo, lo cual es bien interesante y es bien importante. Hace poco más de 3 años, en la reunión de la OSD en Corea del Sur, había una discusión acerca del bienestar subjetivo, si era importante, si las oficinas oficiales de estadística deberían de medirlo o no. El año pasado en Nueva Delhi ya no era discusión eso, ya inclusive había más de 12 países que estaban midiendo oficialmente la felicidad, lo cual nos da mucho gusto, el bienestar subjetivo. El hecho de que todos de alguna manera estemos en la misma frecuencia nos dice que esto ya es un tema de importancia, y que ahora tenemos que ver qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Que creo que es el espíritu de este seminario. Tomo este fragmento de la carta que envió Bill Gates a todos sus asociados, que me parece interesantísimo, y permítanme leerla. Uno puede lograr un avance increíble con solo establecer una meta clara y encontrar una manera de medir lo hecho, de manera tal que permita impulsar el avance hacia esa meta. Esto puede sonar bastante básico, pero me resulta sorprendente la frecuencia con que no se hace y lo difícil que es hacerlo bien. Y eso sucede en todos lados, sucede en las empresas, sucede en los países, en los municipios, en los estados, a veces en las familias también, ¿no? No sabemos, en las personas, no sabemos a dónde vamos y por qué no tenemos una meta clara, ¿no? Entonces, si hablamos de política pública, hablamos de municipios, pues vale la pena tomar estas palabras de este señor que pues algo ha hecho en la vida, ¿no? Y bueno, tomo también parte de la invitación que mandó el INEGI para este seminario, tomada de Joseph Stiglitz. Nuestras métricas son importantes, no solamente porque ellas nos dicen cómo vamos, sino porque nos sirven de guías en el diseño de políticas. O sea, que el nombre del juego se llama indicadores, ¿sí? Lo que nos importa aquí son los indicadores, y estamos hablando de indicadores de bienestar subjetivo, y qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Eso es lo importante. Y tomo esta otra de Thomas Alva Edison: visión sin ejecución es pura alucinación. O sea, ya sabemos a dónde vamos, ya tenemos indicadores y ahora hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí vamos a tratar de ver. Esto es lo que ya hemos repetido toda la mañana, entonces no me detengo mucho. Aquí es el movimiento de más allá del PIB, es algo en lo que todos estamos de acuerdo, muchos estamos de acuerdo. Es increíble cómo hace 3 años había muchas personas reacias a pensar que el PIB no era suficiente como para medir el progreso o el desarrollo. Afortunadamente hoy en día son cada vez menos. Entonces, si tomamos un poco la guía de Bill Gates, habría que pensar para que los municipios sean exitosos, tener una meta clara, medir lo realizado e impulsar el avance para alcanzar estas metas. Entonces, bueno, empezamos con la meta clara,
¿sí? Y retomamos aquella filosofía de los utilitaristas, que el objetivo de todo gobierno debe ser generar el mayor bienestar para el mayor número de personas, que se ha complementado últimamente durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Y suena bien. El problema son las definiciones, como decía Mariano hace un ratito. ¿Cuáles pueden ser las metas de los gobiernos municipales? Progreso, desarrollo, calidad de vida. Y todos ellos las utilizan, o sea, hay una gran variedad de metas en los municipios o en las misiones de los municipios. El problema es que muchas veces estas metas son utilizadas como arma de mercadeo, ¿sí? Calidad de vida es una palabra que les fascina, ¿no? Vamos a impulsar la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio. Bueno, mejor no entro en detalles, pero tomo como ejemplo pues un lugar en donde está la Universidad de Monterrey, que es San Pedro Garza García, y esta es la misión que tiene este gobierno. Acaba de entrar hace algunos meses, un gobierno que brinde los beneficios de manera eficiente y eficaz, busca la integración social y el desarrollo del municipio y de sus habitantes. Se centra en los servicios. Y lo que quiere es el desarrollo del municipio y de sus habitantes. No es muy específico que digamos, hasta que entra en algunos proyectos. Tiene 3 proyectos rectores y uno de ellos es un solo San Pedro. Y el objetivo sí lo tiene muy claro, el desarrollo integral de las personas, familias y comunidad, a través de programas y proyectos que generan oportunidades y mejoren su calidad de vida. Aquí tenemos calidad de vida. O sea, ya queremos que mejore la calidad de vida. Y luego tiene una serie de indicadores por ahí, y luego hay un programa o un proceso que se llama Así Vamos San Pedro, y trata de ir monitoreando los indicadores a ver si se están cumpliendo en tiempo y demás, pero ya no quise traerlos porque es una cantidad enorme de indicadores. Pero entonces pasamos a lo siguiente, o sea, ya vimos que no es tan fácil definir la meta ni las misiones de los municipios, pero ahora medir los hechos. Bueno, indicadores, y esto es algo que a mí me gusta mucho repetir. Es bien importante los indicadores. Lo decía Stiglitz, las métricas son bien importantes porque nos guían. Y en el movimiento de los indicadores decimos esto precisamente, somos lo que medimos. Lo que medimos lo importante, celebramos lo que medimos, ¿sí? Y yo siempre pongo el ejemplo de, si estamos a dieta, todos los días nos pesamos. Si tenemos diabetes, todos los días nos tomamos o nos medimos el nivel de azúcar. Entonces, aquello que nos importa es lo que medimos. Entonces, hay que definir qué es lo que importa y después medir el avance para tratar de ver si estamos avanzando, para saber si estamos llegando hacia esa meta. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tengo un amigo doctor en estadística que me dice que no es cierto, pero bueno, yo creo que en los terrenales nosotros podemos pensar que esto es cierto, ¿verdad? Lo que no se mide, o al menos nosotros no lo podríamos mejorar. Hace poco más de 3 años el INEGI organizó un seminario y tuvimos la oportunidad de participar y hablábamos de esto, hablábamos de los indicadores. Unos días después me invitaron a Los Pinos a platicar con el grupo de asesores del presidente del gobierno anterior y pues les platicaba yo esto. ¿Por qué es importante medir? Y la estrategia en aquel entonces era vivir mejor, ¿sí? Y entonces estaba yo con un grupo de como de 12 personas, de los asesores del presidente. Ya no están, afortunadamente. Y entonces les preguntaba yo, ¿qué es vivir mejor? O sea, ¿ustedes me pueden decir qué es vivir mejor? Ahora, ¿quién lo definió? También eso es importante, ¿verdad? Porque si ustedes en su comodidad de Los Pinos, en donde no se oye todo el tráfico del periférico porque está todo bien bonito, pues qué padre, ¿no? Ahora díganme cómo se mide esto, ¿sí? Y una vez que se mide, ¿cómo utilizamos estos resultados? ¿Sí? Esto para saber también si estamos avanzando o no estamos avanzando. Y les decía yo en aquel entonces, es que no tenemos medidas de bienestar, no tenemos medidas subjetivas en México, de bienestar subjetivo en México. ¿Sí? Estamos hablando de hace 3 años. Afortunadamente el INEGI ya se subió al barco y ya tenemos medidas, ¿sí? Pero en aquel entonces les decía yo y de repente se voltearon a ver unos a otros y en verdad no tenemos. Y me llamó la atención que no supieran, ¿verdad? Pero no, pues no tenían. Ya no me volvieron a invitar, no sé por qué. Bueno,
Luego tenemos que ver los indicadores, o sea, el tipo de indicadores. Y si queremos evaluar, es importante distinguir este tipo de indicadores, y esto es lo que usamos nosotros en calidad para ver si efectivamente las organizaciones, las universidades están avanzando. Y hablamos de aquí, y puede haber muchas clasificaciones de indicadores, pero hablamos de insumo, proceso, producto. Ahí hay unos ejemplos, no me voy a meter mucho con esto, pero todos ansiamos que pudiéramos tener nosotros avances en el impacto. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos una serie de ejemplos de insumo, pues son aquellos elementos que nosotros ponemos para que se den las cosas, proceso, producto, y luego el impacto. Si queremos reducir la obesidad, pues nosotros medimos el índice de obesidad y al final vemos si esto se ha avanzado o no se ha avanzado. Cuando vemos los informes municipales, estatales y a veces federales, vemos una gran cantidad de resultados, vemos una gran cantidad de insumos, de indicadores, o sea, información acerca de indicadores de insumos. Se invirtieron 800,000 millones de pesos en carreteras. ¿Cuál sería el impacto de esos 800,000 millones de pesos en carreteras? Pues que la gente ya llega más pronto a su lugar de trabajo, ¿sí? ¿Pero medimos eso? O sea, como que no medimos, ¿no? Entonces aquí viene la importancia de los indicadores subjetivos, ¿sí? Si realmente queremos impactar en la calidad de vida de las personas y en el bienestar, tenemos que preguntarle a la gente. Y tenemos que preguntarle qué es lo que le importa a la gente, ¿no? Además de que hay algunas cosas básicas como son salud, como son tiempo libre, como lo mencionábamos, pero hay otras cosas que la gente nos puede decir para poder medir lo adecuado. Este es un planteamiento que me gusta mucho, lo hice hace 3 años y lo vuelvo a hacer para aquellos que no estaban. Alex Mikalos, canadiense, nos presenta esta matriz en donde en una dimensión están los indicadores objetivos o las condiciones de vida, y por otro lado los niveles de percepción subjetiva, o sea, qué tan satisfechos estamos. Dice Alex, las condiciones de vida escasas y el nivel de satisfacción o de felicidad es bajo, pues estos cuates están en el puritito infierno, ¿no? Aquellos que tienen condiciones de vida plenas y tienen un nivel de satisfacción alto, pues están en el paraíso. Los importantes son los otros dos cuadrantes, creo yo, o más importantes. Primero, aquellos que tienen las condiciones de vida necesarias para poder llevar una vida plena y no están satisfechos. Decía Stiglitz allá en el 2009 que esa fue una de las razones por las cuales el presidente Sarkozy lo convocó. Decía, mis indicadores macroeconómicos están mejor que nunca, pero la gente está inconforme y está en las calles. Claro, los franceses siempre andan en las calles, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo con condiciones materiales plenas o suficientes la gente puede no estar satisfecha. ¿Y por qué? Bueno, pues puede ser que las condiciones que nosotros estamos proveyendo a los ciudadanos no es lo que los ciudadanos quieren. Entonces es bien importante medir el bienestar subjetivo para saber si lo que estamos haciendo nosotros está impactando en su bienestar personal. O sea, decían hace unos momentos, si no hay felicidad, no hay bienestar. Pues claro, o sea, ¿cómo puedes decir que yo estoy bien si estoy amargado todo el día, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, tenemos que medir, tenemos que ver, porque si no nos vamos a pasar invirtiendo mucho dinero y no vamos a lograr que la gente se sienta bien. El otro cuadrante también es muy importante, ¿sí? Gente con condiciones escasas de vida, pero que está satisfecha. Y lo han platicado varios antes que yo. Esto no es sustentable. No podemos pensar en que la gente pueda tener condiciones por debajo de las mínimas necesarias y que ya porque está feliz, entonces ya podemos olvidarnos de ellos. No se trata de eso. Entonces, nosotros podríamos pensar que el paraíso real es lo que es calidad de vida, ¿sí? Entonces, no hablamos nada más de condiciones materiales, no hablamos nada más de felicidad, sino hablamos de una combinación que se llame calidad de vida. El tercer punto sería impulsar el avance hacia las metas. Bueno, este es un planteamiento que presenta una organización que se llama Results Based Accountability, que es una rendición de cuentas basada en resultados.
Y parte desde cuáles son las condiciones de vida que queremos, cómo nos podemos imaginar que serían esas condiciones de vida, o sea, cuál sería nuestro ideal, cómo medirlas, cómo estamos avanzando, quién está participando en todo esto y qué es lo que ha funcionado y qué no. Y finalmente, ¿qué hacemos ahora? Y de eso se trata. Una vez que tenemos los resultados, ahora sí hay que entrarle en la acción. Visión sin acción es pura alucinación, como dice Thomas Alva Edison. Ese es otro planteamiento que es algo que varios de nosotros lo conocemos, es el planteamiento de Jacksonville. Ahorita están en este proceso del cambio comunitario y lo que hacen ellos es definir una visión, tratar de establecer un conocimiento alrededor de esta visión, un plan, acción, resultado. Ahorita están en esta parte, precisamente están elaborando los planes para después ejercer las acciones que se necesitan para llevar a cabo esos planes. Después viene la evaluación y otra vez es un proceso continuo. Jacksonville tiene más de 30 años midiendo la calidad de vida. Entonces, este tipo de modelos es algo que nosotros podemos usar para los municipios aquí en México como base. Una de las declaraciones que hacía la gente que participa en este proceso de cambio en Jacksonville, decía, los ciudadanos acuerdan pagar sus impuestos y no causar problemas. Esta es la relación entre ciudadanos y ciudad, o ciudadanos y ayuntamiento. En retorno, la ciudad acuerda promover un lugar donde los anhelos de los ciudadanos puedan florecer. Esto es calidad de vida, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos las condiciones en donde podemos realizar nuestros sueños, entonces tenemos calidad de vida, ¿ok? Brevemente les platico lo que hicimos en San Pedro. Y quisiera hacer la aclaración, si a nivel federal y a nivel estatal es difícil utilizar los resultados para definir acciones, a nivel municipal es todavía más difícil, ¿no? Nosotros planteamos en San Pedro Garza García un modelo de calidad de vida, un modelo que nosotros diseñamos en 2008, que se aplicó a nivel nacional, y esto lo aplicamos en el 2011. ¿Cuál fue la metodología? Vamos a diseñar un modelo, vamos a aplicar la encuesta, vamos a discutir los resultados. Se incorporaron estos resultados a la Agenda de Desarrollo Social y después la idea era que cada una de las acciones de política pública estuviera relacionada con un dominio de calidad de vida. O sea, voy a gastar en esto. ¿A quién voy a impactar? ¿A qué dominio de calidad de vida voy a impactar? Este fue el modelo, las dimensiones de calidad de vida que consideramos, que son básicamente las que aparecen en el Canadian Index of Wellbeing, en el reporte Stiglitz y demás. Paso rápidamente. Esos son algunos de los, bueno, es un resultado. Y ese resultado nos indica los diferentes índices de los diferentes dominios. Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, esto es por clases sociales. Ahí el encuestador que nos hizo el trabajo tenía una metodología ahí que creo que es aprobada por la Cámara de Investigadores de Mercado, etcétera, etcétera, y dividió por clases sociales. Qué rápido, pasaron 2 minutos. Y por ejemplo, podemos ver que salud, claro, la clase alta está muy bien y la clase baja no tan bien, pero por ejemplo en seguridad, la clase alta está muy mal y la clase baja está muy bien, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda para tratar de focalizar las inversiones. Si vamos a invertir en seguridad, no vamos a invertir parejo. Si vamos a invertir en salud, tampoco vamos a invertir parejo, sino que focalizamos. El objetivo sí importa. Me acordé de aquello de que el tamaño sí importa para las mujeres, de la bolsa, ¿verdad? De la bolsa estamos hablando. Cuando hablamos de los objetivos, hay 3 preguntas que utilizamos nosotros para esto. Hablamos de felicidad en esta encuesta y cuando hacemos análisis de regresión, estas son las variables explicativas. Señalo con rojo unas que se repiten en los otros 2 objetivos, pero si ustedes ven por ahí, no hay seguridad, ¿sí? Y ahorita que hablaba Oscar del ranking en México, Apodaca y Guadalupe tienen problemas de inseguridad, pero son muy felices. Entonces, este tipo de mediciones nos ayuda a tomar decisiones, no que no vayamos a ponerle caso o atención a la inseguridad, por supuesto que no, pero hay que darle su dimensión adecuada, ¿sí? El siguiente objetivo sería calidad de vida. Cuando medimos calidad de vida y vemos cuáles son los determinantes,
pues ahí sí entra la seguridad, ahí sí entra la actuación del alcalde y qué tanto le alcanza el ingreso para satisfacer sus necesidades. Los de rojo son tiempo libre, que ya se mencionó, facilidad para convivir con familiares y amigos y actividades que fomentan la vida familiar. Una de ellos es San Pedro de Pinta, que es algo como lo que nos platicaba Arturo de Reforma, que es un espacio público para que las familias puedan convivir. La última es una pregunta que hicimos, que es desear, ¿qué tan de acuerdo está usted con esta afirmación? ¿Desearía pasar el resto de mi vida en esta ciudad? De alguna manera refleja la calidad de vida y la satisfacción que tenemos con el lugar, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes? Servidores públicos, medio ambiente, vida familiar y otra vez, espacios para convivir con familiares y amigos y espacios públicos que nos den esta oportunidad. Bueno, finalmente, no basta tener una gran lista de indicadores objetivos y subjetivos. Necesitamos que esta lista se derive de las metas y de los objetivos que quiere la población, que quiere la comunidad, y no es una lista definida por parte de las autoridades nada más. Necesitamos que la población se involucre en esta definición de objetivos, porque una vez que se involucra a la población, participa en la solución de los problemas, ¿sí? Y después es importantísimo que nosotros establezcamos un mecanismo para que los resultados de todos estos estudios y de todas estas mediciones puedan ser utilizados en las decisiones de política pública. Y si tenemos estos indicadores y los podemos ligar a las diferentes dependencias, nos pueden servir también para la rendición de cuentas. ¿Cuáles son aquellas dependencias que realmente han impactado el bienestar de la población? Ya no es necesario o no es simplemente si gastó y comprobó, no. ¿Realmente tu función impactó el bienestar? ¿Sí o no? Suena un poquito utópico, pero creo que ahora que ya tenemos mediciones de calidad de vida, de bienestar subjetivo y de felicidad, podemos nosotros aspirar a tener municipios un poco más responsables y un poco más enfocados en lo que deberían de hacer, que es impulsar el bienestar de la población. Muchas gracias. Bien, se está cargando la última presentación del panel y bueno, solo comentarle a José de Jesús que todo es relativo y cuando la exposición es muy amena se pasa el tiempo rápido. Sí, ¿verdad?